Maradona, el nuevo soldado de Venezuela. En medio de una de las mayores crisis políticas que enfrenta el régimen venezolano en los últimos años, Diego Armando Maradona alza la mano y se ofrece como soldado de la Revolución Bolivariana. El rotativo El Comercio reseñó que a invitación del gobierno peruano, 17 cancilleres de la región, incluyendo a México, se reunieron en el Palacio de Torre Tagle para expresar su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela y el no reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué está pasando en Venezuela, Oscar? Bueno, en Venezuela está pasando de todo, ¿no? Estamos viendo un continuum, yo pienso, de lo que vivimos hace 20, 30 años, desde el Caracazo famoso, cuando Carlos Andrés Pérez pierde el poder y toda esta generación de políticos que no han podido reconstruir ninguna estructura social, ¿no? El intento de los chavistas, de Chávez y Maduro, ha sido interesante pero limitado. No ha podido recomponer a la sociedad y al gobierno de Venezuela, ¿no? Estamos viendo dificultades que poco tienen que ver con la ideología, salvo su mejor opinión. No tiene que ver con que sean socialistas, bolivarianos o capitalistas. Incluso por ahí Chávez define su revolución, como pasó también con la castrista en Cuba, define su revolución como socialista después, meses después de haberse hecho con el poder en las urnas, ¿no? Entonces estamos viendo una situación que es similar al resto de los países latinoamericanos, en este caso agravada por el foco mediático de varios intereses, ¿no? Entre ellos los petroleros, que yo creo que podemos platicar un poco más de esto, ¿no? Bueno, yo coincido con Oscar en el sentido de que es un retroceso, pero yo me iría todavía más hacia atrás. No lo fecharía el retroceso al Caracazo, yo lo fecharía a la década de los 40, 30, 40, 50, un retroceso a la época de las repúblicas bananeras. Es decir, Maduro es un perfecto ejemplar de un dictador tropical, bananero, que lucra con el pasado inmediato y con el legado del chavismo, que es el que verdaderamente le da todavía un sustento ante una oposición todavía más patética que él, una oposición que es todavía más tropical, digna de García Márquez, del realismo mágico latinoamericano. Es decir, no sé quién esté peor en el sentido, salvo por la pérdida de vidas humanas. Sería una tragicomedia perfecta, sería una novela perfecta escrita por García Márquez o por Vargas Llosa o por Carlos Fuentes, ¿no? Es una historia de equívocos, de sin razones y de humorismo involuntario tropical. La nota de Maradona ofreciéndose como soldado de la revolución lo dice todo. ¿Cómo está el escenario que Maradona puede convertirse en un protagonista de una crisis política y social en un país? Se vuelve nota, ¿no? Y que se vuelve nota. Eso es lo que realmente define la dimensión del problema. Maduro no ha caído porque tenga apoyo popular o porque sea un gran líder, no ha caído por la ineptitud de la propia oposición que busca su derribo. Es decir, la oposición es todavía peor en su nivel y en sus pretensiones y en sus capacidades operativas que el mismo Maduro. Si Maduro va a llegar o llega a caer en algún momento, no va a ser por la oposición, va a ser por el mismo chavismo que se canse de sus ocurrencias, de que hable con pajaritos y de que invoque espíritus del más allá para que lo ilustren, que de una verdadera capacidad política, organizacional, o de una verdadera propuesta, como decía Oscar, ideológica, de la cual carecen ambos bandos. Realmente no hay un proyecto por ninguno de los dos lados. Inciden factores externos como los petroleros e incluso lo que faltaba ya para completar el cuadro folclórico, ¿no? La intervención o la amenaza de intervención por parte de otro Trump, que es otro producto también digno de una tragicomedia. Yo creo que Venezuela es un caso ejemplar en donde incluso la Cancillería mexicana ha jugado un papel de palero al que nunca se había visto reducido en toda su historia. Es decir, es un retroceso ya no al Caracazo, sino es un retroceso completo a aquello que se pensaba que se había superado en la política exterior en Latinoamérica. ¿Cómo ven 17 cancilleres llegando a condenar nada, llegando a establecer ninguna sanción concreta, ningún pronunciamiento, capitaneados quizás por México o Canadá? Bueno, yo creo que la expresión de la dimensión verdadera de la crisis, ¿no? Y de sus actores. Es decir, la incapacidad de la Cancillería mexicana de lograr una mayoría en la OEA, que es un organismo pues bastante, de manera deprimente, bastante devaluado.
¿no? La incapacidad de lograr ser el líder, aunque sea por las causas equivocadas, de llegar o de volver a ser el líder que alguna vez fue en su política exterior en Latinoamérica. Creo que eso establece ya de manera absoluta el nivel de la crisis, pero sobre todo el nivel de los participantes, de los actores en ese escenario. México es, como dice el dicho, candil de la calle, oscuridad de su casa, defendiendo o abogando por los derechos humanos de los venezolanos y no defienden nuestros derechos como mexicanos. Sí, es lamentable el papel que han asumido con tanta alegría, que han asumido con tanta alegría estos diplomáticos latinoamericanos, y conste que no estamos simpatizando con ninguno de los regímenes que han sido señalados como dictatoriales, simplemente es todavía más triste que un señor que llega con tantas limitaciones y con tanta precariedad siga dirigiendo un país en medio de tantas dificultades, no pueda enfrentar a una oposición seria. ¿Qué repercusiones globales ven en esto? Bueno, yo sí sigo viendo el tema petrolero como una de las principales aristas del tema. Venezuela es el principal, hoy por hoy, el principal productor de petróleo latinoamericano y la principal reserva petrolera mundial, en parte por su incapacidad de explotarla adecuadamente, ¿verdad? Los saudíes tienen una reserva muy grande, pero ellos la explotan de manera más acelerada. Y digamos, las relaciones que ha establecido Venezuela con Rusia y con China son muy interesantes, dan de qué hablar. Las empresas petroleras rusas y chinas, que tienen una fuerte participación gubernamental del sector público, tienen un pie en Venezuela. Y los Estados Unidos pues se encuentran contra la espada y la pared, contra una roca y algo duro, no pudiendo salirse, no pudiendo perder el pastel de Venezuela, pero tampoco pudiendo avalar al régimen de Maduro. En términos de repercusiones globales coincido con Oscar, en el sentido de que desde luego el petróleo es el factor principal para explicar el protagonismo de una crisis doméstica tropical en el contexto internacional, o al menos en el contexto regional. El contexto internacional probablemente no llegue a ser un tema de agenda primordial de los grandes entes, pero en el contexto regional sí implica un cierto nivel de importancia. Creo que más que obedecer al producto en sí, obedece a la orfandad política con la que los países de Latinoamérica se han topado desde la abdicación primero de México como líder regional y después de Estados Unidos como factotum de la zona. Gracias por tomarse este café con los amargositos. Nos vemos la próxima.